Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. El 2 de abril de 1982, una fecha que cambió la vida de una generación de argentinos y de argentinas. Tropas desembarcaron en las Islas Malvinas, iniciando el conflicto del Atlántico Sur, y durante 74 días se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En aquel entonces, la Argentina atravesaba una de sus etapas más oscuras. El país estaba bajo una dictadura militar, el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Gobernaba el general Leopoldo Galtieri, quien, acorralado por la crisis económica y las denuncias por violaciones a los derechos humanos, buscó en la guerra una manera de recuperar legitimidad y que mejorara su imagen como gobierno. Durante poco más de 2 meses, la lucha en las islas estuvo marcada por el frío, la precariedad y la dureza en los combates, con una clara desventaja de las fuerzas argentinas frente a las fuerzas inglesas, quienes estaban mejor preparadas y contaban con armamentos más avanzados. El 14 de junio, las fuerzas argentinas cayeron ante el avance británico. La guerra dejó resultados contundentemente trágicos: 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. Sin embargo, detrás de los frentes de batalla hubo otras historias que quedaron en el olvido, historias donde se silenciaron voces durante décadas. Historia de mujeres. Madres, hermanas, novias, todas apoyaron sin cesar a sus esposos, hijos o novios que fueron involucrados en un conflicto nefasto e irresponsable. Soy Erna, tengo 61 años desde ayer. Mi nombre es Alicia Mabel Reynoso y tengo 70 años recién cumplidos. Mi nombre es Rodas Elsa Mabel y tengo 67 años. Hoy cumplo 67 años. Así que yo era chica, tenía 17 cuando se entró la guerra. Un poco de euforia, confusión cuando veíamos la noticia, pero pienso que igual que todos los que tenían alguien en la colimba en ese momento, miedo también. Con la noticia me sentí con mucho miedo y a la vez alegría, pensaba, uy, será el momento, como todos, ¿viste? Que decían, uy, sí, tantos años, por fin lo logramos. ¿Qué logramos? Es decir, desde la inexperiencia también. Se bajaba en esa línea en ese momento y era como que tratabas. Pero no lo pensábamos tampoco así, me parece, todavía, como una guerra. Era, bueno, sí, tomaron las Malvinas, medio así, liviano. Enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, cadetas, radiooperadoras cumplieron funciones claves para salvar vidas y mantener las líneas de comunicación y abastecimiento. Muchas de ellas tenían apenas entre 20 o 25 años. Pertenezco a la Fuerza Aérea Argentina. Hablo por ellas, por mis compañeras y por la Fuerza Aérea. Las enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. ¿Qué significa esto? Que profesionalmente estábamos preparadas para cualquier actividad que se nos presentara, y militarmente también. ¿Y por qué le digo esto? Porque éramos las únicas mujeres con grado militar, con el estado militar, en un contexto de guerra, bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 del 82, en un gobierno de facto existente.
Personal militar no colabora. Personal militar cumple órdenes, no colabora. No nos pidieron la colaboración, no nos anotamos para colaborar. Cumplimentamos una orden. En los hospitales de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos o Puerto Belgrano, trabajaron sin descanso atendiendo a los heridos que llegaban del campo de batalla. Fueron testigos del horror y del sufrimiento, pero también del coraje. Nosotros no sabíamos qué tipo de heridos iban a llegar. Entonces ingresaron heridos fracturados, heridos de arma de fuego de grueso calibre, quemados por pólvora, ¿no es cierto? Yo creo que la actividad más difícil que me tocó fue darle de comer al enemigo en la boca, ¿no? Porque no teníamos la experiencia, éramos gente muy jóvenes todos, y no podíamos entender que teníamos que asistir a los heridos británicos también. Hasta que nuestros superiores, gente con más edad y con más experiencia, nos informan de que nosotros somos enfermeros en la guerra y en la paz. No recuerdo si era en la madrugada o era entre las 10 y las 11 de la noche, no me puedo acordar de ese horario. Pero sí, nuevamente, nuestros superiores nos informan que habían hundido al glorioso crucero Ara General Belgrano y que había muchísimos quemados. Primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur. Algunos llegaban en silla de rueda, otros llegaban en camillas, y llegaban balbuceando como si estuvieran todavía en alta mar, muy deteriorados, muy quemados. Y así trabajamos hasta diciembre del año 1982, en que se fueron todos de alta. Todos se fueron de alta, no hubo ni un paciente que haya fallecido. Motivadas por su vocación y el servicio al prójimo, no solo asistieron a los heridos durante el conflicto en terapia intensiva, quirófanos, terapia general, sala de quemados o radiología, sino también sanaban las heridas más profundas, aquellas heridas de la memoria, la soledad, la nostalgia y el deseo de poder volver a casa. Por más que sé manejar armas como personal militar, mi función no era combatir al enemigo, era calmar el dolor. Y muchas veces tuvimos que calmar el dolor del alma, que pesaba mucho más y dolía mucho más. Porque esos jóvenes valientes, si bien tenían las heridas del cuerpo, que dolían y mucho, venían de una guerra, pero las heridas del alma dolían muchísimo más. Y no eran gritos de dolor, eran gritos de contención. Mamá, mamá, llamen a mi mamá. Y ahí estábamos las mujeres. Nos impactó mucho, porque era la primera vez que nosotros veíamos un fallecido en la guerra, con su ropa de combate, cara pintada, su borcego cubierto de sangre, ¿no es cierto? La profesionalidad de estas enfermeras las obligó a reprimir la emoción. La prioridad era la vida del paciente sin importar su origen. Esta capacidad de disociación y valentía fue su escudo y a la vez su herida más profunda. Porque en sí la enfermera no es de hierro, la enfermera y el enfermero, los médicos, somos personas que sentimos el dolor del otro. Entonces, todo ese dolor, esa gran cantidad de dolor, de tremendos orificios que ingresaban por un lado y salía por el otro, o a lo mejor un orificio que quedaba, una marca de quemadura, el dolor tan fuerte que tenían estos jóvenes argentinos, valientes muchachadas de nuestro país. Algunos tenían nuestra misma edad, otros un poco más grandes, otros un poco más chicos. El dolor que ellos sentían se curaban y se iban, pero nosotros venían otros y otros y otros y otros, y el dolor era permanente. La contención. Conteníamos a esos jóvenes valientes, conteníamos a nuestras compañeras y entre nosotras nos conteníamos, porque a nosotras nadie nos contenía. Estos testimonios acerca del dolor, de la necesidad compulsiva de volver a la infancia en el momento más crítico, reafirma la verdad de la guerra. No fue un conflicto de héroe,
sino de niños asustados y abandonados. Y las mujeres fueron las contenedoras de esa vulnerabilidad. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Sin embargo, cuando la guerra terminó, no hubo homenajes ni medallas para las mujeres. La dictadura cayó, y con ella comenzó una etapa que los veteranos llaman la desmalvinización, el intento de borrar y olvidar todo rastro del conflicto, siendo el dolor más grande el silencio y el abandono que tuvieron por parte del Estado. Bueno, las enfermeras de la Fuerza Aérea todas volvimos a nuestros respectivos destinos. En esa época estábamos destinadas en 2 lugares específicos, que era el Hospital Aeronáutico Central y el Hospital Aeronáutico Córdoba. Así que cada una volvió a su lugar de destino y aquí no pasó nada, era la decisión de la superioridad. Así que fue una cosa como naturalizada, cada uno vuelve a su lugar y no puede hablar, no debe hablar, no tiene que hablar. Y así lo hicimos, cumplimentamos la orden como cuando la cumplimentamos, cuando nos dijeron van a ir para allá. La sociedad había volcado su esperanza y recursos en la causa. Las colectas, la lana, las cartas. Gran parte de esa ayuda nunca llegó a destino. Los argentinos fueron doblemente engañados. La guerra expuso la precariedad de la logística y la corrupción moral del mando. Entonces había unas señoras, por ejemplo, que suponete, tal día y tal día de la semana se juntaban a rezar, después juntaban, tejían y hacían encomiendas con cosas, mandábamos cosas, recolectábamos y mandábamos, sobre todo eso, abrigo, cosas tejidas, chocolates, y eso a él nunca le llegó. Nosotros veíamos y ayudábamos a veces en la bodega del avión a poner las cosas que iban para las islas y veíamos infinidades de comida y tachitos y tarritos y cosas de comida. Entonces mi pregunta era, ¿dónde está el que tuvo que repartir eso? Si falleció, tendría que haber otro que lo reemplace, porque los soldados venían con hambre, con mucho hambre. Y después, terminada la guerra, y hablando, me llega una foto de unos ingleses que entran a una habitación de 4x4 y hasta la mitad o un poco más de comida amontonada. Y como si fuera poco, el último acto de traición. Los soldados fueron forzados a firmar un pacto de silencio en Campo de Mayo. La sociedad que los esperaba con fervor fue privada de su testimonio. En la brigada, no sé qué hora era, pero era tarde, y no abrían la puerta. Y todos los padres, los familiares, todos ahí, no abrían la puerta. Nosotros no habíamos tenido últimamente comunicación, no sabía si estaba vivo, si no estaba vivo. Cuando volvieron en Campo de Mayo, no podían firmar un documento, como que no podían hablar nada. Por eso ellos hablan siempre después de la primera parte, los primeros años, como un proceso de desmalvinización, dicen ellos, porque no podían hablar nada. Y después también se les complicaba, nadie sabía, tampoco tenían asistencia, entonces no podían resolver por ahí su desorden mental, imagínate a esa edad. Entonces tampoco conseguían trabajo. Las mujeres fueron las más silenciadas. No figuraban en los listados oficiales. No recibían pensiones ni reconocimiento. Su trabajo, fundamental para salvar vidas, fue ignorado por el Estado durante más de 3 décadas. Hasta el día de hoy, jamás nadie de las Fuerzas Armadas, para que nosotros trabajábamos, ningún funcionario para el cual nosotros también trabajábamos, nadie nos llamó, nos quedamos en silencio nosotras. Hicimos tanto silencio que casi nos borran de la historia. Qué raro, ¿no? Las mujeres borrándolas de la historia.
inclusive aquellas que habían tenido por ahí un papel diferente y que habían sido reconocidas, no solamente por el Congreso como nosotras, ni por la fuerza, sino también en la parte social, en la parte económica, pero estas mujeres no, desde nuestra fuerza se encargaron sistemáticamente de olvidarnos, de taparnos. La guerra se trasladó al hogar. El trastorno de estrés postraumático se convirtió en el enemigo invisible, cobrando la vida de más de 500 veteranos por suicidio. La falta de asistencia psicológica adecuada fue una deuda histórica imperdonable. Se fue un niño y volvió el adulto, para empezar. Al año y pico de los años empezó con ataques de pánico. Bueno, empezó psicólogo, psiquiatra, todo, porque la verdad que eran unos cuadros bastante feos, ¿no? Que le agarraban. No podía estar con gente, no podía respirar, le parecía que se moría, bueno, todas esas cosas. Y cuando en una oportunidad entró, fue la primera vez que entró, le dijo, ¿y el tema Malvinas? Y él le dijo, no, ese es un tema que tengo bien superado, no. Y dice que cuando volvió a hablar la mina, le dijo, bueno, el tema que tenés superado hace 1 hora y media o hace 1 hora, 40 minutos que estás hablando. Dice, así que tan superado no está. Y yo agradezco a Dios y agradezco a todo el mundo y a mis psicoterapeutas que me ayudaron a hablar, porque el hablar hizo que empezara yo a curar de adentro hacia afuera. Y después me siguieron mis compañeras y cada uno lo elabora y lo comenta de la verdad cómo la vivió. La guerra te pasa de diferentes maneras, pero sí queda una mochila que la vamos a llevar siempre, pero esa mochila pesa menos a medida que las cosas se van contando, desde la verdad. La batalla por el reconocimiento de las mujeres fue doble, contra la burocracia estatal y contra un sistema machista que se resistía a compartir el título de veterano de guerra. Su trabajo, fundamental para salvar vidas, fue negado por el Estado durante más de 3 décadas. El tiempo y la persistencia de alguna de ellas comenzó a romper el silencio. En esas cosas que tiene este país, que tenemos una memoria muy frágil, se recordaba el 2 de abril solamente los hombres que habían ido, y las mujeres se las dejaba de lado. Así que en el 2009 levanté la bandera por la visibilidad de la mujer en esos tiempos, empecé a hablar y no fue fácil hablar. Tuve que ir a una terapia, muy larga por cierto, para poder hablar sin miedo, porque a veces las imposiciones hacen que vos tengas miedo de hablar. La necesidad de contar, de que su verdad también fuera parte del relato nacional, de que sean reconocidas y escuchadas, comprendieron que la memoria es una herramienta de sanación y que el silencio era la mayor injusticia. Dicen presente en esta conmemoración los veteranos de la Guerra de Malvinas, de la Fuerza Aérea Argentina, nuestros excombatientes. Fuerte el aplauso a los protagonistas de esta historia. Se cumplió los 30 años y nosotros veíamos que nuestros pacientes veteranos de guerra desfilaban a lo largo y a lo ancho de nuestro país, gracias al trabajo que nosotros, el personal de sanidad, hizo, y empezamos a decir, ¿por qué no salimos nosotros también a contar nuestra historia? Y así fue. Empezamos a salir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a las unidades militares, a contar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hicimos y por qué estamos olvidadas, digamos, ¿no?, de todo lo que a nosotros nos correspondería. Después de más de una década de lucha judicial, la verdad salió a la luz. El sistema tuvo que reconocer lo innegable, que ellas fueron y son veteranas de guerra. La victoria de estas mujeres no fue solo personal, sino una reforma a la historia. Ellas demostraron que el coraje no entiende de género ni de prejuicios. Después de más de una década de luchar en la justicia, le dijeron, sí señora, tenía razón, usted no es mitómana, usted no es loca, usted no es puta, usted es veterana de guerra. Y eso le molestó a muchos machos que decían que los únicos hombres que habían hecho la guerra eran ellos. Ellos se quedaron en Buenos Aires.
fueron para la foto, antes de iniciar los verdaderos combates. Así que a mí me gusta dejar en valor siempre la actitud de los soldados y de las mujeres. Entre las mujeres que hicimos algo por este país. Juramos y lo hicimos y cumplimos. Hoy, la memoria de Malvinas es custodiada y difundida por los veteranos, sus familias y sus hijos. Su lucha no es solo por la soberanía del territorio, sino por la soberanía de la verdad y la paz. Van a ser 44 años de Malvinas y nosotros seguimos hablando y hay gente estúpida que sigue diciendo, pero no pisaron la turba. La turba es el suelo de Malvinas. No, es verdad, no lo voy a pisar, no lo pisé, no lo voy a pisar mientras tenga que presentar un pasaporte para entrar, porque yo me manejo en mi país con el DNI que orgullosamente dice veterana de Malvinas, excombatiente. Con eso me manejo en mi país. Y si yo voy a Malvinas y presento un pasaporte, estoy diciendo, estoy entrando a otro país. Y Malvinas es Argentina. En este pueblo nunca se recordó el 2 de abril. Y yo de a poco iba a la plaza el 2 de abril, a la noche, en una plaza oscura, a tomar mate, a conversar con los vecinos, con algunas personas, y así se fue organizando para que se haga un acto de conmemoración de aquellos días en honor a nuestros hermanos que quedaron en Malvinas, ¿no? Y hoy, gracias a su voz, sabemos que la memoria de Malvinas no es solo una bandera en un mástil, ni un nombre en una placa. Es una voz que sigue diciendo nunca más el silencio, nunca más una guerra, nunca más. Quienes portamos la medalla de veteranos de Malvinas, tenemos el honor de haber participado defendiendo a la patria, pero también hemos sentido el dolor y el horror de una guerra. Por eso no queremos, bajo ningún punto de vista, ni acá ni en otras partes del mundo, que los argentinos volvamos a tener una guerra. Yo tengo nietos muy, muy jovencitos. Y por eso decimos que, como hemos vivido esas tres palabras, no queremos ni deseamos una Argentina en guerra. La herida de la guerra es profunda. Miles de familias argentinas desarmadas y olvidadas por el Estado. Esa carga emocional, esa deuda con los caídos, por lo que quedaron en el suelo malvinense, es lo que impulsa el reclamo de Malvinas, más allá de cualquier discurso político. La sangre derramada exige que la verdad salga a la luz, exige que el sacrificio valga la pena. Malvinas es un pedazo de tierra que nos afanaron y bueno, y espero que sea nuestras alguna vez, pero bueno, y que eso, que valga la pena los que se quedaron, ¿viste? Eso fundamentalmente, sí. Tantas familias desarmadas, ¿viste? Y por una locura, porque, o sea, el concepto no era una locura, porque realmente son nuestras, pero un capricho así político, bueno, para salvar el gobierno realmente se perdieron muchas vidas, claro. Y después del 82, Malvinas es todos los días, porque hay 649 almas allá que están esperando volver a izar la bandera. Pero Malvinas es todo el año es Malvinas. Las Islas Malvinas es parte del territorio nacional, es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Por lo tanto, la capital de Malvinas es Ushuaia. Aún hoy, muchas de aquellas mujeres que acompañaron, sanaron y abrazaron a los heridos siguen sin reconocimiento económico. Pero su lucha ya es historia. Su valentía rompió las paredes del silencio y su nombre quedó grabado junto al de aquellos que dieron su vida en Malvinas. La guerra de Malvinas nos dejó heridas que aún duelen, pero también nos dejó ejemplos de coraje y de amor por la vida. Estas mujeres curaron cuerpos, pero también memorias. Fueron testigos del dolor y portadoras de la esperanza. Su historia es la prueba de que la valentía no siempre se mide por el arma que se lleva, sino por la fuerza con la que se sostiene al otro en medio del horror.
Su voz es la verdad que la historia oficial intentó silenciar. Malvinas son, fueron y serán argentinas.